Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión que hoy nos convoca. Como sabéis, el programa Transatlántica de Foto España está cumpliendo 16 años. Fue un programa que nació en el año 2008 y que tuvo a México como país inaugural. Y este año tenemos la suerte de que Bolivia esté participando en Transatlántica. Si no me equivoco, es la segunda ocasión en la que estamos participando. Y eso va a hacer que esta semana tengamos diversas actividades vinculadas al mundo de la fotografía, desde visionados de portafolios, programas formativos, pero también conferencias abiertas a todos y a todas vosotros y vosotras. Y eso es lo que nos convoca hoy. Quiero agradecer muchísimo a María Santoyo, quien es la directora de Foto España, historiadora del arte por la Universidad Complutense de Madrid, que nos acompañe el día de hoy, con la cual vamos a inaugurar todas las actividades que tendremos a lo largo de esta semana. Con su charla Nadie ve con los mismos ojos. Así que muchísimas gracias, María, por acompañarnos desde Madrid, entiendo. Eh, Te doy la palabra y escuchamos tu charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, a ti, a todo el equipo del Cultural de España en La Paz, en Bolivia, a todo el equipo de AECID, que como bien dices, desde hace muchos años nos ayuda a desarrollar estos programas tan importantes para nosotros, esta extensión del festival, que nos permite entrar en contacto con otros países, con otras comunidades, con otras creaciones y creadores, creadoras, y que para nosotros es tan importante, ¿no? Es cierto que es un programa que empezó en el 2018 en México, con lo cual nos congratula que pueda seguir desarrollándose. Y yo tengo que decir que este ha sido mi primera edición, es la primera edición que dirijo de Foto España. Y por lo tanto, para mí, pese a que es un programa que lleva mucho tiempo desarrollándose, pues en cierto sentido es mi primera edición también en Transatlántica. Y la verdad es que para nosotros fue un enorme, bueno, un enorme reto y un enorme placer saber que Bolivia era el país al que nos íbamos a dirigir. Así que con esto abrimos una semana intensa de actividades vinculadas con la fotografía, en torno a la fotografía. Nos van a acompañar además en ello. Vais a tener la ocasión de más tarde de poder disfrutar de una charla con Juan Varela, coordinador del Festival Foto España desde hace muchos años, muy experimentado, que conoce muy bien además este programa de Transatlántica que tan importante ha sido para generar lazos y puentes entre la creación de América Latina y de otras latitudes y la creación fotográfica en España y la creación fotográfica internacional que representamos en el festival. Así que, entre otras, vais a tener además también varios participantes, van a tener la suerte de poder disfrutar de un taller con Gisela Bolá de Buenos Aires, de contar con buenos visionadores de sus portafolios, como Johan Trujillo, directora reciente directora del Centro de la Imagen de México. Es decir, que bueno, para nosotros y gracias a estas herramientas que nos permiten estar hoy conectados, las herramientas digitales, o bien en presencial, que sería un deseo para nosotros también estar allí presencialmente acompañándoos, pero que por desgracia la distancia lo impide, pero la cercanía que nos provee este elemento digital pues nos permite también estar conectados. Así que es un inmenso placer poder iniciar esta semana fotográfica en La Paz con esta pequeña charla que efectivamente titulé Nadie ve con los mismos ojos, y quisiera ante todo contextualizar o más bien explicar los motivos por los cuales opté por definir así una conversación. Foto España es un festival que está en esta, bueno, acabamos de terminar prácticamente, esta es una de las últimas actividades de la edición de 2024. La edición de 2024 es la 27ª edición del festival, es un festival que prácticamente tiene 3 décadas a sus espaldas. Fue fundado por Alberto Anaut, fundador a su vez de la empresa La Fábrica, una empresa de gestión cultural radicada en España, y de alguna manera el sueño de Alberto, quien tristemente nos dejó el pasado julio, pues en verano, pero su sueño era en cierto sentido asentar la importancia, la relevancia de un medio que en aquellos años, estamos hablando del año 1998,
todavía no tenía una consideración clara en el ámbito artístico. Es cierto que venía desde hacía muchísimo tiempo, por supuesto la fotografía tenía una importancia radical, ¿no?, en la sociedad desde prácticamente desde su nacimiento, pero es cierto que el sector artístico, el sector cultural, no terminaba de incorporar el hecho fotográfico, no sabía del todo cómo relacionarse con ello. Por un lado, había un sector profesional, una industria fotográfica desarrollada en el fotoperiodismo, fotografía de moda, fotografía de producto, fotografía de eventos, ¿no? Es decir, que había todo un sector profesional desarrollado en torno a la fotografía y al mismo tiempo una práctica artística que estaba luchando para su consideración en comparación con otras artes plásticas. Las propias artes plásticas en su vanguardia, desde finales de los 60, empezaron a incorporar la imagen y la fotografía como uno de los medios de expresión preponderantes, puesto que la imagen y la fotografía estaba cobrando una importancia cada vez más relevante en la sociedad y entre los creadores. Sin embargo, cuando en 1998 nació nuestro festival, Foto España, apenas en nuestro país, al menos, y en muy pocos, apenas había galerías de arte especializadas en el medio, apenas se celebraban exposiciones individuales de creadores fotográficos y creadoras fotográficas, muchas menos creadoras en esa época, como imaginaréis. Eh, en cierto sentido, había una pugna, ¿no?, por establecerse. En el contexto europeo e internacional, sí es cierto que teníamos otros referentes y que fueron los referentes en los que se inspiró Alberto Arnaut para configurar el festival, que eran, por ejemplo, Les Rencontres de la Photographie, un festival de Arles, una referencia en Europa, también el Photofest de Houston, un certamen que también había cobrado peso y que ayudó mucho a que desde el ámbito anglosajón se otorgase bueno, se empezase a prestar atención por el hecho fotográfico y por los creadores que empezaban a utilizar la fotografía no solo como medio profesional, en el ámbito del fotoperiodismo, del fotoreportaje o de la fotografía de moda o industrial, sino también como medio de expresión artístico. Han pasado ya prácticamente 3 décadas, la fotografía a su vez en el 39 cumplirá 200 años, es decir que pese a que son 2 siglos, prácticamente 2 siglos a sus espaldas, no deja de ser un medio joven, un medio nuevo y sin embargo ha demostrado ser un medio en constante crecimiento, un medio con una capacidad expresiva y de comunicación que en cierto sentido se difiere del resto de las manifestaciones artísticas por una cuestión que para mí es fundamental y es el hecho de su carácter democrático, casi diría que ontológicamente democrático. Desde que nació la fotografía, la fecha oficial se establece en 1839, un día de agosto, un verano, en que un diputado francés y científico, François Arago, decidió presentar ante la Academia de Ciencias el daguerrotipo inventado por Louis Mondet Daguerre, ¿no?, el inventor de este milagro, ¿no?, que es el daguerrotipo. No sé si algunos de ustedes, y aprovecho para agradecer también la atención y la audiencia que estemos teniendo del otro lado, ojalá que numerosa, y saludo a Bolivia, que es el país, nuestro país anfitrión para esta iniciativa. No sé si habéis tenido ocasión de observar o de tener entre las manos o cerca un daguerrotipo. Bueno, era un positivo único, el primero con verdadera calidad que se logró en esa época donde muchas personas estaban investigando en torno a la fotografía y aspiraban a lograr fijar las imágenes, congelar el tiempo, detenerlo y retener esa imagen en un soporte. Era una pulsión que se estaba de alguna manera investigando en muchas latitudes, en Inglaterra, en Francia, en Europa. Era una invención que de alguna manera estaba luchando por salir adelante y fue Daguerre quien consiguió, bueno, un procedimiento que resultó ser eficaz y muy sorprendente. Incluso a día de hoy, quien pueda tener entre las manos un daguerrotipo se sorprenderá por la nitidez, eh, la claridad de esas imágenes, que son positivos únicos, son piezas irrepetibles y que se pueden ver en positivo o en negativo en función de cómo se manipule el objeto. Se le llamó espejo con memoria y eso en cierto sentido ha determinado mucho la definición de la fotografía desde entonces hasta nuestros días. El hecho de que la fotografía congele el tiempo, atrape el instante,
haga que la memoria perdure o que prevalezca la historia, que figuras que son representadas por la fotografía, en cierto sentido, sean inmortales. Y ese aura, ¿no? Esa capacidad que tenía ese nuevo invento para representar la realidad con aparente verosimilitud, ¿no? Con aparente veracidad. Y digo aparente porque la fotografía, desde que nació, se ha acompañado también de ficción y de manipulación bueno, de imaginación. Pero lo cierto es que era un medio que podía reproducir la realidad, el entorno visible de manera muy convincente, ¿no? Y de ahí su impacto. Eh, Como digo, es un medio que tiene cerca de 200 años, eh, y pese a todo le ha resultado difícil asentarse en el ámbito cultural, pero no así en el ámbito democrático, en el ámbito práctico de nuestro entorno. Y para mí eso es el fundamental interés de la fotografía. Es un medio de comunicación, es un medio de expresión artístico y al mismo tiempo es un medio absolutamente democratizado. Cuando digo absolutamente democratizado, a día de hoy, rara es la persona que no posee un dispositivo susceptible de capturar y registrar imágenes. Y rara es la persona que jamás ha sido registrada por una imagen. Yo creo que hoy en día sería difícil, pues comunidades muy recónditas, eh, aisladas del resto del mundo, tal vez encontremos personas aisladas que efectivamente nunca hayan sido representadas por un aparato que pueda reproducir su imagen o que nunca hayan utilizado un aparato de reproducción de imágenes. Con esto quiero decir que al final la tecnología fotográfica, que cuando nació era más inaccesible, era más cara, era más compleja, y de alguna manera recayó en manos de la burguesía imperante en ese momento, ¿no? De una burguesía adinerada, tanto para la compra y para el uso de esos dispositivos como para ser representados. También fue un medio que fue utilizado por la burguesía europea del momento para emular a las clases preponderantes anteriores, a la aristocracia, que disponía de pintores que registraban las efigies y las imágenes de los poderosos, para que perdurasen en el tiempo, y de repente un medio como la fotografía podía registrar imágenes de los nuevos poderosos en el auge, ¿no? En ese nacimiento del capitalismo, para que también perdurasen en el tiempo. El nacimiento de la fotografía, por tanto, nació como un hecho democrático. De hecho, Daguerre, en ese discurso inicial de 1839, pronunció la frase: las artes se verán democratizadas gracias al daguerrotipo, es decir, que esa vocación o esa voluntad de que la fotografía fuese democratizadora era un principio fundacional. Eh, no era, no era inocente esa afirmación. Aragó, el diputado que presentó el daguerrotipo ante la Academia de las Ciencias francesa, pretendía con ello nacionalizar el invento. Esto fue muy importante. El hecho de que los franceses nacionalizasen la fotografía o el daguerrotipo en este caso, que era el primer procedimiento fotográfico eficaz, eh, significaba en cierto sentido que el Estado se apropiaba de esa función, el Estado se apropiaba también de su divulgación, se publicaron muchos manuales, nacieron muchos daguerrotipistas que a su vez formaron a otros daguerrotipistas que se extendieron rápidamente por la geografía europea. Y así el invento, ya consagradamente francés, ¿no? Con esta maniobra, pues se expandió rápidamente y triunfó con algo que en la época era similar a la masificación visual que estamos teniendo en nuestros tiempos con Instagram o con las redes sociales. Fue una verdadera furia, una furia de las imágenes, citando a Joan Fontcuberta, nuestro teórico, una verdadera furia de las imágenes que se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa democratización, ese uso masivo de la fotografía o esa aspiración a poder ser representados por la fotografía también contribuyó a un cierto desprecio por parte de la crítica y del sector cultural, que consideraba que la fotografía en ningún caso se podría equiparar con las bellas artes. De hecho, críticos de la época, por otro lado muy vanguardistas, que defendían el arte de vanguardia, estaban absolutamente en contra de la fotografía porque banalizaba las artes, porque hacía que ese elemento, ¿no? Más aspiracional pudiese estar en manos de todos. Y sin embargo, ese ha sido el gran triunfo de la fotografía, el hecho de que haya podido convertirse en un medio de expresión al alcance de todos y de todas.
en un medio vernáculo, y hoy en día la creación contemporánea se fija mucho en la fotografía vernácula, en los archivos personales, los álbumes fotográficos. Eh, de nuevo, prácticamente todas las familias, en prácticamente todas las latitudes del planeta, disponen de algún rastro fotográfico, de alguna huella en forma de documento fotográfico que pueda certificar su paso por el mundo. Y eso es un hecho muy trascendente, también desde un punto de vista político, también desde una perspectiva de clase o de género. La fotografía representó por primera vez a hombres y mujeres trabajadores, representó por primera vez a hombres y mujeres anónimos, representó por primera vez zonas en sombra de la sociedad y empezó a fijarse muy pronto en esos márgenes de la sociedad que jamás hubiese representado otra disciplina artística. De ahí su importancia también. eh, Sirva este preludio acerca del nacimiento de la fotografía para orientar o para justificar el por qué he titulado esta conferencia Nadie ve con los mismos ojos. Precisamente por el hecho de su democratización, la fotografía no puede sino asumir la inmensa diversidad de su capacidad expresiva. Y hoy en día, instituciones como la que represento, como Foto España, que es un gran festival internacional de fotografía, vigente desde hace casi 3 décadas, pero otros ámbitos, ¿no? Otros sectores institucionales, donde por supuesto, y seréis bien conscientes de ello, pues ha habido una hegemonía, una preponderancia por parte del ámbito europeo y anglosajón, blanco, burgués, capitalista, por imponer su historia, por imponer sus imágenes. Y ahora en este momento donde, gracias precisamente a esa democratización o ese acceso a la creación en otros ámbitos y desde otros lugares de enunciación, siendo la fotografía además uno de los medios posiblemente más eficaces en esa demostración de que pueden existir otros lugares de enunciación más allá de la hegemonía o del discurso imperante, bueno, pues nos ha puesto contra nuestras propias, o nos ha obligado a confrontar nuestras propias contradicciones, nuestros propios errores como gestores culturales, eh, nuestras lagunas enormes en cuanto a la consideración del hecho fotográfico. La historia de la fotografía fue escrita fundamentalmente en la época de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y los grandes teóricos o los grandes pensadores que de alguna manera establecieron una cultura de la fotografía, una teoría de la fotografía, eran fundamentalmente pensadores posmodernos del ámbito anglosajón. ¿Qué significó esto? Por ejemplo, pues que en primer lugar nos ubicamos en un periodo de pensamiento, que es la posmodernidad, que era directamente heredero del pensamiento ilustrado europeo y por tanto creía en una universalización del conocimiento. Es decir, que en cierto sentido había un discurso troncal, un conocimiento troncal del cual se derivaban todos los matices o todos los rincones que se pudiesen analizar, una taxonomía, una categorización de las artes, ¿no? Siempre a partir de esa visión de nuevo eurocéntrica o anglosajona occidental, en cualquier caso, blanca, masculina, etc., ¿no? Desde ahí se escribió la historia de la fotografía, una historia de la fotografía única, pero que por supuesto dejó en los márgenes muchísimas realidades, no solo las del sur global, no solo las de las mujeres o de colectivos históricamente minorizados o históricamente dejados en los márgenes, sino también otras realidades como podía ser la creatividad fotográfica desarrollada del otro lado del telón de acero durante la Guerra Fría, al ser una historia escrita entre los años 40 y los años 60 en el ámbito anglosajón fundamentalmente y occidental, pues se ignoró la creación que se podía dar en el ámbito de influencia de la Unión Soviética, por ejemplo. Con lo cual tenemos que ser, bueno, ponderados o prudentes a la hora de recibir la historiografía visual que se nos ha impuesto. Y desde ahí, en el ejercicio, por ejemplo, de mi función, ¿no? Que no deja de ser en cierto sentido institucional, representando un festival que ha recogido una serie de historias, ¿no? Pero en el fondo ha recogido una historia concreta de la fotografía, pues yo creo que estamos entrando en esa era en la cual tenemos la responsabilidad, yo diría que la obligación, ya no desde nuestra posición privilegiada
empezar a rebuscar todo aquello que nos hemos dejado en las cunetas, sino más bien en dejar que sean esas realidades las que nos hablen y que nosotros seamos recolectores de esas realidades. Otra de las cuestiones también que han cambiado y que en el siglo XXI estamos reformulando, tanto los museos, festivales, críticos, mediadores de todo tipo, curadores, curadoras, es precisamente la idea de que desde nuestro lugar de pensamiento de misión estemos determinando cuál es la realidad creativa internacional. Esto es una posición, primero, ficticia, por supuesto imposible, siempre va a ser subjetiva y en ningún caso puede ser dominada por ningún estamento en particular. Ningún museo, por muy importante que sea, ningún curador o curadora, por muy relevante que sea en el panorama internacional, ninguna bienal, ningún festival puede arrogarse eh, la preponderancia en cuanto a la determinación de qué es o qué no es fotografía, quién es o quién no es válido. Y eso para mí es muy importante en el ejercicio de mi función. No se trata de empezar a buscar con linterna lo que hemos obviado, se trata de establecer diálogos y canales de comunicación, canales abiertos y sistemas de escucha activa y de producción en base a esa escucha activa que permitan poner en el centro y poner en cierto sentido en la toma de decisión a los que son los verdaderos protagonistas de la creatividad fotográfica, que son básicamente fotógrafos, fotógrafas, artistas visuales que se estén desempeñando en cualquier lugar del planeta. Eso genera mucha frustración porque siempre habrá creadores, creadoras que estemos obviando porque no disponen de una red o de un sistema que les pueda situar en ese lugar de diálogo, de escucha con entidades que en un momento dado pueden visibilizar su trabajo. Eh, y para mí, en esta fase, buscar cualquier tipo de proyecto que pueda vencer esa frustración, llegar a aquellos creadores, a aquellas comunidades que en un momento dado, por desconocimiento, por ignorancia, por tener el radar más limitado, por cualquier motivo, pues estemos obviando y por tanto nos estemos perdiendo, ¿no? Y estemos dejando de situar en un lugar donde pueda generar una transformación en la consideración de la fotografía. De ahí que para nosotros, en el equipo de Foto España, sea tan importante iniciativas como Transatlántica y otras iniciativas que estamos lanzando en este momento, incluso maneras de hacer evolucionar esas ideas, ¿no?, de internacionalización o de intercambio internacional que se puedan estar generando desde el festival. Eh, Os quisiera poner un par de ejemplos recientes que para mí son relevantes. En primer lugar, bueno, además de esta semana, ¿no?, de intercambio y de intercambio creativo, de co-creación y de diálogo y de visibilización y de poder conocer a jóvenes participantes, creadores emergentes del ámbito boliviano a través de esta plataforma que estamos creando en esta semana. También recientemente hemos tenido la oportunidad de poder desde el festival curar y ofrecer contenido al festival, a la Bienal Foto Septiembre, una bienal también con 30 años de historia, lanzada por el Centro de la Imagen de México. Y en lugar de generar exposiciones que nosotros estemos exportando, ¿no?, desde nuestro centro hacia ese lugar, establecimos un diálogo para ver de qué manera podíamos contribuir al mensaje que se estaba lanzando desde ese proyecto, que era en este año la temática versaba en torno al archivo y la memoria, y reflexionar y proponer nombres de artistas, de autoras, en este caso fueron dos mujeres, que pudiesen aportar a ese diálogo de manera constructiva, pero también con una creación que no solo hubiese sido emitida o generada en sus propios entornos. Son dos creadoras españolas, una residente en Estados Unidos y la otra residente en España, pero ambas desarrollaron un proyecto a partir de una investigación en colaboración con México, ¿no?, y con investigadores y con colegas de allí. Y el resultado, por tanto, era una exposición inédita que además de alguna manera reflejaba esa interacción. Eso fue
hace poco, recientemente. De hecho, Johan Trujillo, con quien estuve en contacto para esa iniciativa, va a estar en contacto con Transatlántica en esta iniciativa, también siendo visionadora de portafolios. Y la otra iniciativa que para nosotros ha sido muy importante en esta edición, que tiene que ver con buscar nuevas maneras de relacionarnos con lo foráneo, con lo que no es nuestro entorno, con lo que no conocemos, que no sea ni desde el prejuicio, por supuesto, pero tampoco desde la pretensión de historiografiar, perdón, a partir de nuestros propios códigos occidentales, lo que percibimos en el afuera. Pues fue una iniciativa en colaboración con la UNESCO, Transcultura, un programa que la UNESCO venía desarrollando desde hacía 5 años y que nos permitió lanzar una convocatoria para artistas menores de 35 años, de entre 18 y 35 años, activos en el ámbito del Caribe, es decir, en todos los países que forman parte de la región Caribe. Y después de esa convocatoria seleccionar una delegación de 15 participantes que podrían desplazarse al festival durante sus semanas más álgidas, que es la semana inaugural, para poder no solo disfrutar de las inauguraciones y de la posibilidad de intercambio sectorial que se genera en ese momento, sino también de tener un programa hecho a medida donde ellos pudiesen mostrar sus trabajos, interactuar con jóvenes editores, jóvenes productores, jóvenes galeristas de nuestro entorno, eh, visibilizar sus propios trabajos, adquirir metodologías, aprendizajes para poder profesionalizarse. Y fue un verdadero privilegio porque finalmente yo creo que ellos se fueron enriquecidos por la experiencia, ¿no? Del propio viaje y de la comunidad entre ellos y con nosotros, pero me atrevería a decir que fuimos nosotros los que obtuvimos un mayor enriquecimiento de esa experiencia que estamos procurando replicar ahora para las siguientes ediciones del festival. Por último, también, y en esta línea por la cual partimos de la asunción de que no solo nadie ve con los mismos ojos, sino que nadie tiene el privilegio de poder determinar qué es lo que los demás pueden ver, y menos las estructuras de gestión cultural, que al contrario deberían ser diversas, abiertas en cuanto a sus formatos de presentación, no censoras o no determinantes, ¿no? De este tipo de creación sí, este tipo de creación no, o así por lo menos quiero trabajar yo, ¿no? Otra iniciativa importante y para mí fundamental ha sido la que tiene que ver con con la capacitación o la educación desde la estructura del festival en en la lectura de imágenes, en lo que ahora se llama alfabetización visual en el ámbito hispanohablante o visual literacy en el ámbito anglosajón. Son programas que nos parecen cada vez más necesarios, que consiste fundamentalmente en proporcionar una educación para poder interpretar, analizar, ver con detenimiento, extraer información de las imágenes y, por tanto, también en su expresión, aquellas personas que se expresan con imágenes, ya sean creadores o usuarios, que cada vez más en la generación digital se expresa a veces exclusivamente en imágenes, pues que sean conscientes de la gramática, el vocabulario, la sintaxis y la oratoria, ¿no? Que se puede derivar de todo ello. Para nosotros, desde el festival, consideramos que, perdón, al igual que para aprender a leer, generalmente utilizamos ejemplos literarios, pues consideramos que para aprender a leer o interpretar las imágenes es muy interesante contar con ejemplos eh, de creadores fotográficos. Y con ese espíritu hemos creado una serie documental, que además aprovecho esta ventana para recomendárosla. Es una serie documental de acceso gratuito. Está producida por La Fábrica, que es la empresa gestora del Festival Foto España, en colaboración con CaixaForum Plus. CaixaForum Plus es una plataforma de una fundación española de acceso gratuito e internacional y es una plataforma de contenidos culturales. Yo os invito a daros de alta y a poder acceder a este proyecto que hemos titulado ¿Qué miras? Y que, bueno, son 5 capítulos, cada uno de ellos en torno a una cuestión relevante para la sociedad contemporánea y particularmente para las personas más jóvenes. Y
Y esa lectura de imagen o ese trabajo en torno a creadores y en torno a ese tema, donde vemos en activo a personas de distintos ámbitos de la creación, pero también de otros ámbitos de interés, poniendo en práctica esa capacidad de interpretación de la imagen. Ayer presentábamos el segundo capítulo en un festival de series en Barcelona y una de las cuestiones que quise comentar es precisamente que la serie no pretende instaurar una metodología o un sentido único en la interpretación de las fotos o en la lectura visual, porque consideramos que al igual que cada creador está absolutamente condicionado por su contexto cultural, su contexto personal también, individual, familiar, etcétera, sus circunstancias temporales, de producción también, los medios de producción a los que tiene acceso en ese momento, eh, de su lugar de enunciación y del tipo de discurso que quiere emitir. Del mismo modo, el lector o el receptor de esa creación también está condicionado por su propio lugar de recepción o de enunciación, su propio contexto sociocultural. Y entonces ahí siempre se generan como ciertas distorsiones donde en un momento dado el emisor y el receptor no están exactamente en la misma condición para el análisis de la imagen o del trabajo, del proyecto artístico que se esté recibiendo, pero al mismo tiempo en ese mestizaje que se produce entre el emisor de ese proyecto y el receptor, se genera una vida para el propio proyecto que determina que ese proyecto pueda tener una capacidad de impacto infinita, transcultural y, en el fondo, eh, transtemporal, diría yo. Por poneros un ejemplo, no es lo mismo nuestra interpretación de determinados proyectos que se hayan generado en el siglo XIX en China, por ejemplo, a la interpretación que puede tener una persona que sí que tenga que ver con ese contexto, a una persona que tenga que ver con ese contexto, pero que sea del siglo XXI cuando estás analizando imágenes con ese salto temporal. Es decir, que las imágenes tienen su propia vida también. Y para poder interpretarlas, para poder extraer todo su jugo y permitir que sigan perviviendo y que sigan generando contenido y dinamización, ¿no? Que dinamicen nuestro conocimiento y que sigan generando cultura, pues es muy conveniente y es muy adecuada esa distorsión entre lo que significaron para quien las hizo, lo que significaron en el momento de ser realizadas para su entorno directo y lo que pueden llegar a significar para otras audiencias, en otros contextos y en esa diversidad no solo de emisión, sino también de recepción que nos provee la fotografía en particular, ¿no? Que es tan dinámica y que tiene tanto que ver con la era digital. Entonces, bueno, este proyecto que miras, que os recomiendo y que os invito a compartir con nosotros, con ese espíritu hemos pretendido, bueno, invitar sobre todo es eh, dar ganas o generar esa curiosidad en torno a las imágenes. Ahora que las imágenes, por desgracia, muchas veces se ven scrolleándolas, ¿no? Barriéndolas con el dedo en un soporte muy pequeño, se ven en condiciones no muy buenas, pues queremos invitar al detenimiento, a una mirada pausada, a una confrontación, una mirada atenta y una confrontación más directa con lo que se está viendo, con sus detalles, bueno, atreverse a lucubrar, atreverse a imaginar, atreverse a emitir teorías, lecturas posibles, porque todo el mundo está capacitado para hacerlo, con independencia de su bagaje cultural, con independencia de su conocimiento del entorno fotográfico. Todos tenemos una capacidad para poder en un momento dado confrontarnos con cualquier hecho cultural y ser conmovidos por cualquier hecho cultural. Y la fotografía en ese sentido también es muy democrática, ¿no? Por supuesto, alguien que tenga un bagaje profundo, un buen conocimiento del entorno visual, de su historia o de sus historias o de sus manifestaciones, pues podrá extraer tal vez mayor información o más teorizada o más intelectual. Pero rara es la persona que si se detiene frente a una imagen relevante, una creación fotográfica importante y perdurable, rara será la persona que no reciba absolutamente nada de esa imagen. Y rara será la persona que no pueda expresar lo que está recibiendo. Entonces, nosotros queremos invitar a ello, ¿no? Y consideramos que ese primer diálogo entre la imagen y uno mismo y posteriormente entre uno mismo y otras personas con las que poder debatir sobre esa imagen, pues es muy, muy enriquecedor.
Em, en un segundo segmento, para esta pequeña charla, he traído precisamente, por poneros ejemplos concretos, una selección de imágenes que voy a intentar compartir. Para ir comentándolas, me gustaría que fuera con vosotros, ¿no? Que hubiese una cierta interacción, pero bueno, esto es una charla. Espero en cualquier caso que en un momento dado vosotros mismos, desde el otro lado de la pantalla, estéis interactuando con ellas y conmigo, por hacer ese ejercicio en vivo, ¿no? Y mostraros, bueno, en qué direcciones lo podemos llevar. Vamos allá. Bien, aquí tenemos una imagen. Podemos deducir que es una imagen antigua eh, por por sus tonos, por su degradación. Vemos esos bordes, ¿no? Ese recuadro donde la imagen adquiere ese tono dorado. Vemos esas imperfecciones, ¿no? Como esa mancha a la derecha de la pantalla, ¿no? Ese defecto en la emulsión, esos pequeños arañazos, etcétera. Es decir, que hay muchas cosas en la propia fisicidad de la imagen que nos indican que es una imagen antigua. Para quienes estéis familiarizados con las imágenes realizadas en el siglo XIX, pues tal vez detectéis esas características, ¿no? De tono, color, que en un momento dado puedan equipararla a alguna técnica en particular. En este caso podríamos tal vez hablar de un ambrotipo, pero no exactamente. Posiblemente sea más bien una albúmina. Otros elementos de esta imagen nos permiten, bueno, en cierto sentido, argumentar a favor del hecho de que se trata de una imagen de los inicios de la fotografía, de las primeras décadas de la fotografía, que es el propio arquetipo visual, ¿no? La propia composición. El hecho de que podemos deducir que se trata de una imagen de estudio realizada en un interior. Lo vemos por ese cortinaje que hay a la izquierda, ¿no? Plegado y dispuesto, bueno, con cierta estética sobre el suelo, por ese fondo neutro del fondo, que posiblemente sea una pared o un fondo pintado, eh, esa extraña alfombra, ¿no? Que vemos en el suelo y la propia figura que se está representando. Cómo posa, cómo está compuesta la imagen, esa centralidad, etcétera, pues nos hacen deducir que se trata de una imagen realizada en un estudio pues a mediados o en la segunda mitad del siglo XIX. Las imágenes del siglo XIX eran muy arquetípicas, sobre todo primero por las dificultades técnicas de poder generar imágenes como posteriormente se pudieron realizar cuando llegó la tecnología que permitió las instantáneas, ¿no? Las cámaras de negativos de 35 milímetros, las primeras Leica, etcétera, que permitían como una mayor flexibilidad, un poder relacionarse de otra manera con los sujetos o con los motivos que se representaban. Bien, en el siglo XIX la tecnología era mucho más lenta, era mucho más compleja y generalmente eran cámaras de fuelle, cámaras de placas de cristal en un principio, después evolucionó un poquito, pero que requerían de un tiempo de exposición largo y bueno, y de una pericia que se podía desarrollar en estudio o en exteriores en condiciones muy concretas. Entonces averiguamos eso, ¿no? Que se trata de una imagen del siglo XIX, posiblemente de la segunda mitad. Cuando yo he compartido esta imagen con alumnos, les pregunto, ¿no? ¿Qué está representando esta imagen? Pues ellos dicen, bueno, es un retrato, ¿no? Evidentemente. Y me dicen, bueno, pues es un retrato de una mujer árabe, ¿no? De una mujer oriental o posiblemente árabe. Y entonces yo les preguntaba, ¿y por qué deducís que es una mujer, ¿no? Y entonces, bueno, ellos desarrollaban con detalles del cuerpo, la pose, las manos, el propio velo, ¿no? Ese atributo que les hace deducir que se trata de una mujer del entorno musulmán. Y de ahí también otro arquetipo, ¿no? ¿Por qué es árabe? Pues por el velo, porque tiene el rostro tapado. Pero sin embargo, ya cuando les preguntaba, bueno, pero es un velo, ¿habéis visto un velo como este en alguna ocasión? ¿Estáis familiarizados con este atuendo? ¿Hay algún país árabe concreto, ¿no? Que podéis citar al que os remita este atuendo? Y ahí ya hay más dudas, ¿no? Igual habría que tener conocimientos
de antropología vinculada con el siglo XIX para poder deducir si ese atuendo es particular de una comunidad concreta del entorno del Magreb o no, del norte de África. Pero de repente hay que pensar en los detalles, ¿no? Si fuera una mujer árabe que se tapa el rostro, raro sería que enseñase así las manos, ¿no? Eh, unas manos enjolladas, ¿no? Vemos anillos, pulseras, eh, vemos que está sosteniendo lo que parece pues, esa túnica o ese vestido que lleva, lo está sosteniendo con la mano. Y allí empezamos a tener distorsiones que en un momento dado no coinciden con el arquetipo, con el estereotipo, más que arquetipo, con el estereotipo que tenemos de la mujer velada del entorno árabe. Y empiezan a suscitarse dudas, ¿no? Entonces yo les invito a mirar con más detenimiento en esa tela, esa túnica que lleva esa mujer, en los pliegues, y si observáis con atención veréis que en la base de la falda tiene como unos pliegues cuadrados, ¿no? Como si no fuese algo que esa figura hubiese llevado todo el día, sino que es algo que, bueno, un posible disfraz, ¿no? Que lo han desdoblado y se lo ha puesto. Y entonces ahí ya se abre un poquito más el campo de análisis. Si esa falda no es el atuendo, no es la ropa real de esa figura, de esa persona, entonces es un disfraz que podía estar en el estudio, ¿no? Un atuendo que esa mujer, en apariencia mujer, se ha puesto para posar en el estudio. Entonces ya dudamos, puede no ser árabe. El tono de piel no coincide con lo que nosotros pensábamos que puede ser árabe, generalmente, ¿no? Si el traje no es suyo, si la túnica no es suya y se ha disfrazado, pues puede ser cualquier persona, ¿no? De otra comunidad. Entonces, bueno, hasta ahí podemos leer, ¿no? Nos damos cuenta de esa artificialidad eh, de la figura representada, que es aparentemente una figura exotizante, con todo lo que implicaba en el siglo XIX eh, el orientalismo, ¿no? Que era una corriente imperante, una fascinación por Oriente, por una idea de Oriente, porque no era por supuesto la realidad oriental, sino la idea idealizada, romántica, que desde las metrópolis de las colonias, es decir, desde esos lugares, ¿no? que estaban colonizados por los países occidentales, se estaba generando esta idea como de esos lugares de sensualidad, de emancipación sexual, de, de exotismo a todos los niveles, y estas imágenes eran muy populares en la época y se comercializaban muy bien. Algunas eran reales, eran lo que llamaban tipos antropológicos, y en ocasiones se hacían fotografías sobre todo mujeres, era una industria en cierto sentido erótica. Se comercializaban imágenes de mujeres de esos países, esas colonias, ¿no? que por primera vez estaban siendo representadas, de ese exotismo, ¿no? que solo había existido en la literatura y en la pintura romántica y que ahora por primera vez podía existir en imágenes reales, pero también se generaba una artificialidad en torno a ese orientalismo. Con más detenimiento y pudiendo hacer zoom en la imagen, veríamos que la cenefa de la base de la foto esconde una leyenda donde existe un número, a la izquierda aparece un número, y después en francés dice mujer de calidad en Egipto. Y a la derecha la firma del fotógrafo, Bonfils. Y ahí ya tenemos todos los datos, ¿no? Todo lo que nos permite resolver el enigma de la fotografía. Bonfils fue uno de los fotógrafos coloniales más importantes del siglo XIX, tuvo estudios en distintos lugares de Oriente, siempre colonias pertenecientes o a Francia o a Inglaterra, y tuvo un estudio muy prestigioso donde generaba imágenes tanto de las poblaciones, de los colonos, como de tipos, escenas, vistas, ¿no? Que después se comercializaban en la metrópolis, se comercializaban en Europa fundamentalmente con mucho éxito. Una de las líneas de éxito de esas imágenes eran, por supuesto, las mujeres orientales, ¿no? Las mil y una noches, esas mujeres, los harenes, ¿no? Todo ese imaginario imperante vinculado con esa supuesta sexualidad de las comunidades del norte de África, que estaba más en la imaginación de los burgueses decimonónicos que en la realidad. Entonces, esa indicación de que es una mujer de calidad en Egipto, en realidad nos lleva a pensar que posiblemente
Era una mujer occidental la que posó con esa indumentaria para el goce del cliente final de esa imagen, es decir, que era una imagen erótica, sin más. No era nadie en concreto, era una idea de lo que puede ser una mujer en Oriente. Voy a pasar a la siguiente imagen. Perdonad, a ver si puedo. Disculpadme que sea. Bien, aquí comparto con vosotros. Perdonad, me lo voy a poner bien. Otra imagen. Esta fotografía, de nuevo, nos invita a una reflexión en cuanto a la época en la que ha podido ser realizada. También nos parece una imagen cuanto menos antigua, tal vez no tan antigua como la anterior. Vemos a, bueno, una persona, no sabríamos decir si se trata de, no sabríamos asignar su género posiblemente, porque tiene atributos que pueden ser vinculados con ambos géneros. Por un lado tenemos atributos objetivamente o más bien culturalmente vinculados con el género femenino, el maquillaje, los labios, cierta pose, ¿no? O esa postura un poco más provocativa que se podría asociar con el género femenino. Eh, Atributos exacerbados, ¿no? Como esos dos puntos en el torso, ¿no? Que pueden indicar que sea como una forma de resaltar los pezones, pero fundamentalmente el maquillaje, el pelo y la actitud, ¿no? La postura de la cara, un poco levemente inclinada, una mirada, bueno, que puede ser seductora. Nos fijamos en el texto que dice, que pone en su camiseta y pone I am training, don't kiss me. Estoy entrenando, no me beses. Entonces aquí nos fijamos en los demás atributos, vemos esas dos bolas, ¿no? Donde pone Totor y Popoe, dos bolas pesadas. Entendemos que pueden ser unas pesas de esos antiguos espectáculos circenses. Y aquí entendemos que entonces esa, en apariencia mujer, en realidad puede ser un levantador de pesas de circo, un forzudo. Aquí está esa ambigüedad, ¿no? Con la que aborda la imagen su autora, que es Claude Cahun, tal vez conozcáis, es una figura muy interesante, pues una pionera, y diría pionere porque fue un género fluido antes de que eso existiera, o por lo menos se nombrase, por supuesto existía, pero no se nombraba. Una persona de género indeterminado que jugó siempre con esa ambigüedad y se autorrepresentó para emular distintos roles de género o a veces figuras que de alguna manera confundían ambos, ¿no? Como en esta imagen muy temprana, por otro lado, que es de 1927. Claude Cahun es una de las figuras interesantes relacionadas con el surrealismo, con ese entorno de vanguardia europeo del periodo de entreguerras. Y os quería traer de nuevo esta imagen cuya ambigüedad pues, nos invita a lecturas más en detalle, ¿no? Paso a otra diapositiva que voy a compartir ahora. Ay, perdón, se ha pasado a la anterior. Aquí estamos. Bien, esta que estáis viendo en pantalla ahora es una obra de una artista afroamericana, Ayanna B. Jackson, que además tal vez tengamos la suerte de poder colaborar con ella en la próxima edición del festival. Y este es de un trabajo que ya tiene unos años, ella tiene trabajos recientes muy interesantes, siempre ha trabajado además en una línea muy concreta. Este es un trabajo de 2013. Aquí ya vemos algo más complejo, ¿no? Por un lado, a nivel de factura, estamos viendo una imagen collage, ¿no? Donde vemos un fondo en blanco y negro. Parece pues una imagen, un plano cerrado, un plano corto de una hiedra o de una maleza, ¿no?
Y por otro lado vemos una amalgama de cuerpos en el centro, que si nos fijamos bien son cuerpos de mujer y además son cuerpos y poses de una misma mujer, ¿no? Son una misma mujer que se representa y se reproduce generando esta montaña, ¿no? Y en medio de esta montaña de cuerpos desnudos, de cuerpos de mujer, de cuerpos negros desnudos, vemos a esa misma figura, esa misma mujer ataviada con un atuendo que puede identificarse con un atuendo también de principios del siglo XX, esas túnicas blancas, ese sombrero canotier, que para quien haya visitado archivos coloniales, pues también puede asociar con cómo se ataviaban las colonas eh, europeas o norteamericanas en las colonias, ¿no? Con esos trajes blancos y esos sombreros, ¿no? Para protegerse del sol, pero con una imagen muy burguesa, ¿no? Eh, Aquí tenemos varias claves de interpretación. Una vez que averiguamos o una vez que tenemos el conocimiento de que el artista es a su vez la persona representada, es decir, que todo es un ejercicio de autorrepresentación en serie, ¿no? Eh, Aquí tenemos más herramientas para poder interpretar esta imagen que es más conceptual. Este es un trabajo titulado Archival Impulse, ¿no? Impulso de archivo o impulso archivístico. Es un trabajo que se basa en la investigación del artista de todos esos archivos de imagen colonial, ¿no? Con los que ella se relaciona con sus propios orígenes como mujer afrodescendiente, con la idea de esclavitud, con la idea de explotación, con la idea de explotación no solo eh, por motivos de raza, sino también por motivos de género, y todas esas historias que las imágenes, que por supuesto no son de violencia explícita, pero cuya violencia latente le interesa, ¿no? Y con la que trabaja. ¿De qué manera revierte o se reapropia de esas imágenes? Pues en cierto sentido las recrea de una manera un poco barroca, como es este caso, porque era frecuente que esas mujeres colonas en esas imágenes de archivo posaran con un grupo de cuerpos desnudos negros, generalmente de niños o de niñas, de miembros de la comunidad colonizada, y con una condescendencia, ¿no? Porque de alguna manera tenían ese carácter misionero, ese carácter educador, entre comillas, ¿no? Pues posaban vestidas, elegantes y europeas, junto con esa comunidad salvaje que en un momento dado cuya mejor vida iban a proveer, ¿no? Había un paternalismo, generalmente la figura estaba de pie el resto de cuerpos podía estar sentado o en posiciones que no tenían nada que ver con su propio atuendo, ¿no? Eran presentados como el otro, ese cuerpo otro, ese cuerpo salvaje, de una belleza que tiene más que ver con una libertad no asumible por el canon europeo, pero dominada y condescendientemente abordada desde la mirada europea. Entonces ella se reapropia de esa idea de la representación del cuerpo negro, autorrepresentándose desnuda y en actitudes que generan ya un empoderamiento muy concreto. Sus posiciones corporales no son de sumisión, generalmente son miradas frontales, a veces son posiciones muy abiertas, ¿no? Con el cuerpo muy expuesto, no tanto en esta foto como en otras, pero vemos una actitud desafiante en ese cuerpo que se está mostrando de manera seriada, casi como si fuese un ejército de sí misma, ¿no? Y esa figura que pese a ser más grande, a tener un cambio de escala, de repente pues se siente un poco amenazada en el centro de la imagen, ¿no? También amenazada por esa maleza que tiene detrás, ¿no? Por ese hecho natural. Y desde ahí emite la crítica, ¿no? Desde ahí podemos analizar. Por último, quería enseñaros esta otra imagen que tiene que ver con el entorno eh, al que nos dirigimos, ¿no? Con esta iniciativa, con esta Transatlántica 2024 en Bolivia. Vamos allá. A ver. Bien, este trabajo que tal vez muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Es el trabajo de Celia de Luna, una artista de origen peruano, reconocida por su trabajo sobre todo en el ámbito de la moda, pero que ha tenido especial éxito con esta serie, ¿no? Que ha presentado muchos premios y que ha circulado mucho, que se llama Cholitas Bravas,
y concretamente esta subserie que es Cholitas Skaters, ¿no? Aquí tenemos un principio, bueno, en cierto sentido relacionado con la imagen que veíamos antes de Diana B. Jackson, que es como un atributo que significaba mi dominación o una imaginería que aludía a mi dominación, puedo reconvertirlo en algo que alude a mi poder, ¿no? Que alude a mi poder en otro contexto distinto. Aquí vemos unas imágenes con un cromatismo, con una, digamos, una gestualidad, una escenografía que nos remite directamente a los códigos de la imagen de moda, ¿no? Y por tanto de una imagen, una cierta luxurización en esas imágenes, de un cierto privilegio que no asociamos generalmente eh, con la representación clásica de las comunidades indígenas bolivianas por parte de la fotografía preponderante, ¿no? Donde el código ha sido pues, un fotoreporterismo clásico en blanco y negro o con un tipo de color que tiene más que ver con el Kodachrome o con las películas que se utilizaban en los años 70 y de repente vemos este color eh, tan brillante, pero tan irreal, ¿no? Tan asociado más bien con la imaginería de la industria de la moda, eh, llevado a una expresión además como muy desprejuiciada, y de nuevo unas mujeres que utilizan su corporalidad y sus propios atributos para mostrarse de una manera eh, empoderada. Tanto en el nombre, ¿no? Que elige Cholitas, que es el nombre despectivo, pero aquí de repente son cholitas bravas, ¿no? Son mujeres que además en la serie están desarrollando deportes extremos, en este caso skate, y que se presentan, bueno, conquistando espacios que le eran vedados. No solo espacios como puede ser un skate park o una tabla, eh, lugares corporales que no eran habituales, ¿no? Pues igual que no era habitual ver una mujer correr a finales del siglo XIX, pues en un momento dado nuestros ojos no han visto nunca a una mujer de estas comunidades bolivianas practicar deportes como el skate, ¿no? Y entonces a través de esa visualidad rupturista se genera un nuevo código de empoderamiento. Y lo que son atributos de conmiseración, ¿no? De observación, eh, digamos, vertical o hacia abajo, ¿no? De quien ve la imagen y, sobre esas comunidades teóricamente marginales o desfavorecidas, de repente son atributos de poder. Y de repente las trenzas, las faldas, los atributos femeninos son atributos de poder. Y de repente los skates son un arma donde ellas pueden discurrir por el espacio, se pueden mover rápido, pueden hacer lo mismo que sus compañeros, pueden hacer lo mismo que sus compañeros de cualquier latitud. Y con esto termino esta pequeña sesión, este pequeño, casi diría que sesión DJ de imágenes, para que veáis que, por supuesto, no todos las vemos igual. Estoy segura de que en vuestras casas y desde el otro lado de la pantalla habéis extraído conclusiones o habéis añadido información que yo no podía aportar. Pero bueno, sirva esto para animaros a no dejar de leer imágenes porque es un viaje, bueno, tan gratificante o igual de gratificante que el viaje de leer una buena novela. Así que adelante con la aventura, expresaros bien con imágenes y recibid bien la expresión de las imágenes.